8:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al reconocido periodista internacionalista Jorge Ortiz García. Lo invitamos para analizar el estado en el que nos encontramos en el planeta hoy, este conflicto Israel-Irán en Medio Oriente. Uno sabe cómo empieza, pero no cómo termina. ¿Cómo ve la situación actual a este lunes? Jorge, buen día. Hola Miguel, buenos días, muchas gracias por la invitación y felicitaciones siempre por tu brillante trabajo. Yo creo que los seres humanos estamos, y con razón, siempre con la psicosis de la Tercera Guerra Mundial, desde que terminó la Segunda en 1945. Cada vez que hay un conflicto en alguna parte del mundo, tendemos a sospechar al menos que ese nuevo conflicto va a ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, y en estos días también he oído a bastante gente diciendo ojalá no sea el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pues yo te diría que las posibilidades de que ese conflicto escale son limitadas. Tengo claro que es un conflicto que muy directamente involucra a sus dos participantes, es decir, a Israel e Irán. Creo que Israel, y en eso no hay engaño posible, desde hace 20 años ha estado diciendo, y con toda energía y con toda reiteración, que no permitirá de ninguna manera que Irán llegue a tener armas atómicas. Irán tiene un programa nuclear cuyo propósito oficialmente declarado es generar energía para electricidad. Hay las sospechas muy difundidas también de que ese programa no se refiere solamente a electricidad, sino que quiere construir armas atómicas para sentirse seguro y defenderse, como lo hicieron al margen de todas las supervisiones internacionales, lo hicieron Pakistán y Corea del Norte. Yo creo que esta vez el informe de la Junta de Gobernadores de la Comisión Internacional de Energía Atómica el jueves pasado, este jueves reciente, diciendo que Irán está incumpliendo algunas de los acuerdos pactados en el acuerdo, valga la redundancia, en el acuerdo de Viena del año 2015, le dio a Israel el pretexto perfecto que seguramente el primer ministro Benjamín Netanyahu estaba buscando para atacar las áreas donde presuntamente Irán está enriqueciendo uranio, preparándose eventualmente para construir armas atómicas. Creo yo que por las diferencias de capacidades tecnológicas entre Irán e Israel, el conflicto durará unos cuantos días más hasta que Irán sienta que en efecto ha logrado disminuir, probablemente hasta prácticamente liquidar el programa atómico iraní. Y creo que el conflicto no pasará a mayores. Por supuesto, como tú bien lo dijiste, Miguel, muchas veces se sabe cómo empiezan las cosas, no cómo terminan. Pero yo supongo que esta vez, como tantas otras veces, no hay el peligro de una escalada a una tercera guerra mundial, aunque será entre Irán e Israel un conflicto cruel y sangriento. Y la posición de las potencias, Jorge, ¿cómo ves Estados Unidos, Rusia, la propia Unión Europea? Hemos escuchado voces en Francia que respaldan a Israel. El caso de la misma República Popular de China. Bueno, obviamente las grandes potencias tienen que tomar partido. Hay mucho en juego en esa región. Ya vimos, por ejemplo, que en cuanto empezó el conflicto, los precios del petróleo subieron y aparentemente no van a parar de escalar. Obviamente los Estados Unidos va a estar siempre atrás de Israel, como lo ha estado desde 1948, y especialmente en gobiernos como el de Donald Trump, que pues lo apoyan a Benjamín Netanyahu, con quien tiene unas coincidencias ideológicas evidentes, lo apoya hasta las últimas consecuencias. Rusia y China, a su vez, pues no pueden alinearse con Israel, van a hacer críticas. Pero, por ejemplo, Rusia firmó hace pocas semanas un tratado de asociación estratégica con Irán. Sin embargo, ese tratado no establece la obligación de defensa mutua, no establece. Por lo tanto, Rusia se limitará a vetar alguna resolución en el Consejo de Seguridad, a protestar, a pedir el cese inmediato del fuego, a condenar a Israel, pero probablemente no irá más allá. Y China está en una política distinta, está en una política de estamos creciendo hasta que nos llegue nuestro momento, no nos vamos a involucrar en conflictos internacionales. No se ha involucrado ni siquiera en su propio conflicto con Taiwán.
menos se va a involucrar en un conflicto ajeno. Así es que creo que la posición de las grandes potencias será la de siempre, alinearse con su aliado natural, pero no dar un paso más allá. Ahora, en esta acción de Israel, quizás ha sido en las primeras acciones en esta fase, ¿no ha sido contundente cuando incluso ha eliminado a generales iraníes? Me parece que ha sido una reacción contundente. Está claro que Israel quiere terminar el programa nuclear de Irán porque tiene sospechas gravísimas de que no quieren generar electricidad, sino fabricar bombas atómicas. Por eso han atacado instalaciones nucleares, por ejemplo, la planta de Natanz, donde dicen que fueron hasta 200 aviones a atacarla, y ha eliminado varios de los militares y sobre todo científicos que están a cargo de ese programa. Creo que en ese sentido ha sido fuerte. Ha habido en los sectores militares internacionales ha habido desde hace largo rato un debate de si Israel tiene las armas para perforar las capas y capas y capas de concreto con que Irán ha revestido sus centrales nucleares para tratar de blindarlas. Hay quienes dicen, les he oído a expertos militares norteamericanos que consultan la CNN, la BBC, que aparentemente Israel ya tiene proyectiles en capacidad de penetrar muchas capas de concreto y llegar al núcleo de las centrales nucleares iraníes. Seguramente si es que lo tienen, pues tratarán de destruir, de que regrese a cero. Un ataque además que, te decía que el jueves hubo el informe de la Comisión Internacional de Energía Atómica. El viernes Israel empezó el ataque, pero hay una coincidencia adicional, y es que este domingo, es decir, ayer, se iban a reanudar en Omán las conversaciones entre los Estados Unidos y otras potencias con Irán para tratar de rescatar el Tratado de Viena, el Acuerdo de Viena del año 2015. En el año 2015, las grandes potencias, con Estados Unidos a la cabeza, se pusieron de acuerdo con Irán en levantarle las sanciones económicas que estaban vigentes, a cambio de una inspección completa y constante por parte de la Comisión Internacional de Energía Atómica de las instituciones nucleares iraníes para asegurarse que solamente la estén utilizando con fines pacíficos. El presidente Trump, hombre siempre errático y turbulento, en el año 2018 denunció unilateralmente este acuerdo, con lo cual, según parece, las autoridades iraníes, empezando por los miembros de la Guardia Revolucionaria y los ayatolás de la jerarquía chiita, se sintieron con las manos libres para continuar avanzando en su programa. Y cuando faltaban 48 horas para que se reanuden esas negociaciones que ahora está planteando los Estados Unidos, volver al Tratado de Viena, Israel atacó las instituciones nucleares, con lo cual las conversaciones se detuvieron. Es decir, este momento la situación, lo grave de la situación es que la posibilidad, que era remota, pero existía, de llegar a un acuerdo con Irán para que detenga cualquier proyecto de fabricación de armas, esa negociación está fracasada. Y hoy por hoy, la única manera de detener el programa iraní es con el ataque israelí. El problema es que Israel, si bien ha denunciado mucho las intenciones presuntamente belicistas del programa iraní, nunca ha presentado una prueba concreta de que en realidad Irán esté a un paso de conseguir armas atómicas. Ahora, ¿qué perspectiva, qué posibilidad ve Jorge que Israel termine destruyendo hasta donde se fabrican las armas nucleares y le golpee duramente a Irán? ¿Qué posibilidad hay y qué sucedería en ese panorama? Me imagino yo que si el primer ministro Benjamín Netanyahu dio la orden de ataque, no es solamente por su espíritu guerrerista, que lo ha demostrado muchas veces, especialmente en este último año y medio, sino también porque debe tener información clara por parte de sus fuerzas militares de que tiene ya Israel capacidad de arrasar el programa iraní de desarrollo nuclear hasta liquidarlo, porque no creo que se meta a un ataque
con todo lo que afecta el prestigio internacional de Irán, con todo el peligro de inflamación de esa región tan volátil que es el Oriente Medio, con todo lo que va a repercutir en la economía, por ejemplo, por la subida del precio del petróleo, solamente para retrasar unos pocos meses el programa iraní. Los técnicos de la de la Organización Internacional de Energía Atómica dijeron que, y esta es una cita que voy a hacer textualmente, que han detectado progresos concretos para producir componentes de una bomba nuclear. Aparentemente lo que se refieren es a las llamadas fuentes de iniciación de protones, que son unas maquinarias con los cuales se puede lograr eso, una reacción en cadena de protones en un reactor, que es el proceso que se necesita para hacer una bomba atómica. Pero no se sabe que Irán haya logrado enriquecer uranio hasta los niveles de pureza que se necesitan para producir armas nucleares. Dicen los expertos que para producir armas nucleares se requiere enriquecimiento de uranio o de plutonio al 90%. Se han encontrado rastros de que Irán habría purificado, enriquecido uranio hasta el 60% de pureza, insuficiente para armas nucleares, aunque, eso sí, muy por encima de las necesidades de enriquecimiento para la producción simplemente de energía eléctrica. Es decir, ni hay pruebas concluyentes de que Irán esté fabricando armas nucleares, pero tampoco hay evidencias por parte de Irán de que está exclusivamente dedicada a la generación de energía eléctrica. Eso ha hecho que Irán esté en una situación bajo sospecha. El mundo entero sospecha de que Irán quiere ir más allá que generar electricidad con sus plantas. Jorge, ahora en un escenario prospectivo que esto escale los ataques, ¿qué pudiera suceder si Irán, en una acción de locura, pretenda usar, si es que tiene armas nucleares, usar en territorio israelita? ¿No sería gravísimo eso? Sería gravísimo, pero considero imposible porque, según parece, no tiene todavía armas nucleares. Está probablemente en fases avanzadas, cercanas a lograrlos, pero no lo tiene. Además, Israel, con el apoyo de los Estados Unidos, que en este sentido es diario, es constante, tiene ese domo de acero, ¿no?, que le llaman, ese sistema de interceptación de misiles, con el cual cada ataque iraní lanza 200 misiles y logran entrar al domo de acero 2. Israel está blindado frente a un ataque aéreo iraní. Por lo tanto, no se ve probable que pueda destruirlo. Yo creo que las capacidades iraníes no llegan tan allá. Irán es un caso muy curioso porque es un país que tiene primero una enorme tradición. Los imperios persas tienen pues miles de años. Persia el imperio sasánida fue el gran rival de Roma. Estamos hablando antes de Cristo, o en la época inmediatamente precristiana. El imperio persa ha sido un imperio muy grande. Irán tiene una larga tradición imperial y una larga tradición de ser una gran potencia regional. Sin embargo, pues vemos frente a Israel un enorme desequilibrio. Irán tiene 1.650.000 kilómetros cuadrados. Israel tiene 22.000. Quiere decir que Irán es territorialmente 80 veces el tamaño de Israel. En población le gana 9-1. Israel tiene 10 millones, Irán tiene 90. Sin embargo, vemos un enorme desequilibrio en todo lo demás a favor de Israel. Israel tiene un PIB de 500, del Producto Interno Bruto de Israel es de unos 520.000 millones de dólares frente a 420.000 millones de Irán, lo cual también se refleja obviamente en una diferencia tecnológica muy a favor de Israel. Armamentísticamente, Israel pues tiene una capacidad destructiva en Irán, si se lo propusiera, muy grande. En cambio parece, y lo estamos viendo estos días, que Irán a duras penas consigue dar un pequeño golpe aquí, un pequeño golpe allá.
y no parece tener las capacidades de ir más allá. Incluso hay aproximadamente los dos países tienen, según parece, alrededor de 300 aviones de guerra, pero los 300 aviones israelíes están pues en perfecto estado, listos para intervenir, o lo están haciendo, mientras que parecería que gran parte de la aviación iraní es una aviación obsoleta, caduca, que no tiene verdadera capacidad de ataque. Tiene probablemente 3 veces más barcos de guerra Irán, pero igual hay dudas sobre su verdadera capacidad operativa. Entonces, parece obvio que militarmente hay un enorme desequilibrio a favor de a favor de Israel frente a Irán, que se está viendo en estos días y que yo creo que se verá cada vez más a medida que continúe este conflicto unos cuantos días más o unas semanas más. Esto quizás, Jorge, también es un reflejo del enorme poder que tiene Israel, y no solo en las armas, en el desarrollo de estas acciones, sino también en inteligencia, que de alguna manera hemos leído logró penetrar con inteligencia y contrainteligencia en el propio Irán. Han estado instalados así. Sí, aparentemente el Mossad logró instalar en el territorio iraní secretamente una base para el lanzamiento de drones. Claro, el territorio de Irán, como te decía, es un territorio muy grande, 1.650.000 kilómetros cuadrados, y se ha sabido, pues, el Mossad es un servicio secreto, un servicio de inteligencia y contrainteligencia, pues, verdaderamente eficiente, que lo ha demostrado desde que nació el Estado de Israel en 1948. Todo eso, pues, genera un desequilibrio enorme por el cual no parece probable que un conflicto escale. Irán, además, desde la revolución islamista de 1979, se ha ido quedando solo en el concierto internacional, no tiene verdaderamente aliados. Además, pues, históricamente los persas han tenido una rivalidad con los árabes, aparte de que tienen desde el siglo VII una enorme división también dentro de su misma religión, dentro del Islam. Los persas son chiitas, mientras que los árabes son sunitas, y entonces pues Irán no tiene aliados. Ese acuerdo con Rusia, como te decía, no establece la obligación de defensa mutua. Por lo tanto, no se ve quién pudiera eventualmente acudir en ayuda, en apoyo de Irán en esta guerra. Lo que se ve claro, en cambio, pues es que Israel tiene grandes apoyos. Evidentemente, lo que está haciendo en la Franja de Gaza el señor Netanyahu ha hecho que el gobierno de Israel, y digo el señor Netanyahu y digo el gobierno de Israel, porque no quiero en todo esto meter al pueblo judío ni al pueblo de Israel como un todo, como responsables de la situación, pero es evidente que lo que está haciendo el señor Netanyahu en la Franja de Gaza le ha hecho perder apoyos, afectos internacionales, y ya se ve, por ejemplo, que las democracias occidentales, las de Europa, por ejemplo, cada día le toman más distancia a Irán, porque siente que el señor Netanyahu es un hombre belicista que pues se está prolongando el conflicto para no afrontar las responsabilidades políticas evidentes que le afectan, porque fueron fallos de seguridad y fallos de inteligencia los que permitieron el ataque del 7 de octubre del movimiento Hamas contra Israel. De esas fallas debe responder políticamente Benjamín Netanyahu, como en 1974 respondió la primera ministra Golda Meir, que renunció pese a haber ganado la reelección un par de meses antes, porque el año previo, 1973, fallos de seguridad de Israel permitieron el ataque de Siria y Egipto en lo que fue la guerra del Yom Kippur. Netanyahu evidentemente está prolongando el conflicto para no tener que responder por los errores de su gobierno, pero claro, Israel tiene la ventaja de que tiene un aliado, diría yo que prácticamente incondicional, que le ha dado carta blanca en todo, que es el gobierno de los Estados Unidos del presidente Donald Trump. Jorge, ¿era previsible esta reacción contundente, que además lo advirtió luego de los hechos de octubre del 2023? ¿Era previsible esta acción contundente de Israel? Era previsible. Durante muchos años, yo diría que 20, Israel ha advertido que no permitirá y que recurrirá a lo que tenga que recurrir
para evitar que Irán llegue a tener un programa de armas atómicas. Son muy recordadas las imágenes de gobernantes israelíes, empezando desde luego por Benjamín Netanyahu, presentándose, por ejemplo, ante las Naciones Unidas con unos gráficos para demostrar que Irán ha avanzado significativamente en su programa nuclear y que ha avanzado incluso más allá de lo que se necesita para generación eléctrica. Por lo tanto, asegurando que la conclusión de que Irán busca tener armas nucleares es evidente. En la comunidad internacional, que siempre trató de evitar la proliferación, se han firmado varios tratados contra la proliferación de armas nucleares, y varias zonas del mundo, por ejemplo América Latina, se han declarado desnuclearizadas con la esperanza de que nunca llegue a haber armas nucleares. Pues eso de tratar de evitar mediante negociaciones o, en su defecto, mediante sanciones, que un país se arme con armas atómicas, ya fracasó en los dos casos que te mencionaba. El de Pakistán y el de Corea del Norte. Pakistán se armó por su conflicto, que el mes pasado estuvo a punto de estallar una vez más con la India, y Corea del Norte, pues por los delirios de grandeza del régimen comunista de la familia Kim. Entonces Israel sobre esa base ha dicho, bueno, no se pudo evitar que Pakistán se arme con artefactos nucleares, tampoco se pudo lograr con Corea del Norte. La negociación no es el camino. Cuando un país pretende armarse, engañando a la comunidad internacional, pasándose sobre acuerdos y tratados, no queda más remedio que la vía militar. Y agarrándose de eso, pues Netanyahu lanzó el ataque que hoy está en pleno recorrido y cuya profundidad todavía no sabemos, pero podemos deducir que continuará hasta que Israel sienta que ha destruido las capacidades iraníes de construir armas nucleares. Jorge, si uno revisa la historia, y tú eres muy ilustrado en eso, esta acción de Israel es una más. Cuando uno recuerda la historia, lo que sucediera en junio del 67, cuando lanzó un ataque aéreo a Israel preventivo que neutralizó a las fuerzas de Egipto, Siria, una acción audaz y calculada en esa instancia de la historia, la guerra de los 6 días, que cambiaron de alguna manera el rumbo de Medio Oriente. Israel sabe, y no se equivoca en eso de ninguna manera, que si pierde una guerra, las habrá perdido todas. Es decir, si Israel hubiera perdido la guerra de la independencia de 1948, 1949, la guerra del 56 en el Canal de Suez, la guerra de 1967, la que mencionabas, la guerra de los 6 días, o en 1973, la guerra del Yom Kippur, o en 1982, la guerra del Líbano, probablemente Israel hubiera desaparecido y hubiera sido abocado el pueblo judío a un nuevo éxodo, como el que empezó en el año 70 de la era cristiana, cuando los romanos entraron en Jerusalén y obligaron a los judíos a salir de Jerusalén, les prohibieron volver, y el pueblo judío estuvo pues en la diáspora, repartido por el mundo durante 19 siglos. Ellos tienen muy claros que perder una guerra significa perderlas todas, y probablemente volver a la diáspora y perder su Estado nacional. Por eso luchan como luchan y se defienden como se defienden. Lo que pasa que, claro, en esta medición de los riesgos a veces se cometen excesos involuntaria o voluntariamente. En este caso, pues creo que el ataque de Israel es un ataque preventivo. Trata de evitar que algún día tenga que enfrentarse con un Irán país nuclear. Hoy Irán todavía no es país nuclear y por lo tanto puede atacarlo. Lo grave es que el acuerdo de Viena, que había sido firmado en el año 2015 y que comprometía a Irán a inspecciones y que le libraba a Irán de sanciones económicas, si es que se mantenía adelante, si es que se profundizaba, el presidente Barack Obama, cuando se firmó este tratado, dijo: no hay que confiar, hay que verificar.
Y en efecto, las verificaciones estaban previstas y se iban cumpliendo. No se sabe bien, no podría yo afirmar si en efecto Irán dejó de cumplir sus obligaciones del Acuerdo de Viena del 2015 o si es un pretexto israelí para atacarlo. Hay como indicio pues el informe de la Comisión Internacional de Energía Atómica diciendo que parecería que Irán no está cumpliendo, escrito en condicional parecería. Evidentemente, entre Irán e Israel hay una incompatibilidad existencial que tarde o temprano iba a terminar o va a terminar en una guerra. Parecería pues que el ataque es, siguiendo la línea de tu reflexión, Miguel, el ataque de hoy, de estos días, es un ataque preventivo. Israel quiere impedir que Irán sea una potencia nuclear y entonces, antes de que lo sea, lo ataca para no tener que algún día llevar una guerra nuclear contra un enemigo con el cual probablemente nunca llegue, un país con el cual probablemente nunca llegue a tener relaciones amistosas y fraternales. Ahora, en esta perspectiva, ¿habrá una guerra para largo de nuevo estos enfrentamientos entre Israel e Irán? Yo creo que no, yo creo que el desequilibrio militar entre los dos países es muy grande por la mucho más avanzada tecnología de Israel, ¿no? Pues Israel tiene lo mejor del desarrollo tecnológico capitalista, Irán no, por supuesto que no, y entonces pues ese desequilibrio puede hacer que la guerra termine en unos pocos días cuando Israel considere que ya ha disminuido suficientemente las capacidades nucleares iraníes y que por lo tanto ya puede tener la tranquilidad de que por unos años al menos Irán no tendrá bombas atómicas. Ese momento es probable que Israel diga: hemos cumplido nuestra misión, aquí nos quedamos. Irán intentará probablemente alguna respuesta, pero se ve que esa respuesta está muy neutralizada por el domo de hierro con que es ese sistema antimisiles con que Israel, con el apoyo de los Estados Unidos, está protegido. Por lo demás, hay una diferencia, por ejemplo, en el número de soldados. Aparentemente Israel tiene alrededor de 170,000 frente a 600,000 de Irán, pero entre un país y el otro hay casi 2,000 kilómetros, entonces no hay posibilidad de una guerra terrestre, será inevitablemente una guerra por aire, y en el aire pues la supremacía israelí es aplastante, y por eso creo yo que el día que Israel se dé por satisfecho, que crea que haber hecho el daño suficiente a las instalaciones nucleares iraníes, detendrá su ataque y la guerra terminará. Jorge, ¿no hay una posibilidad al menos inmediata de que haya un alto al fuego en esta confrontación entre Israel e Irán? No le veo un alto al fuego inmediato porque ciertamente Israel tiene un propósito muy definido. Es bloquear el avance del programa nuclear iraní. Por eso ha matado militares, por eso ha matado científicos, por eso ha atacado con tanta persistencia las centrales nucleares iraníes. Y yo creo que cuando sienta que ha terminado su misión, ha detenido el programa nuclear iraní, ese momento se dará por satisfecho. Antes no. Hoy Israel sentiría que un alto al fuego, ¿por qué? Sentiría que el alto al fuego solamente beneficia a Irán y le permitiría eventualmente continuar su programa de desarrollo de armas nucleares. Entonces yo creo que esta vez sí, así como no creo que haya ningún peligro de expansión del conflicto y que la Tercera Guerra Mundial no está a la vuelta de la esquina, así como creo eso, creo también que Israel no se detendrá sino cuando en 3 días, 3 semanas o 3 meses sienta que ha detenido la posibilidad de que Irán tenga armas nucleares. Antes no. Ahora, en este contexto, Jorge, ¿no desvía la atención de la invasión rusa a Ucrania, que de alguna manera ha bajado los niveles de confrontación, o no? Y yo creo que tendremos que acostumbrarnos durante a un largo tiempo esta guerra de desgaste de Rusia contra Ucrania. Fue una invasión miserable, un ataque a un país
desprevenido. Ucrania había incluso, cuando se disolvió la Unión Soviética tras el colapso y el fracaso del socialismo, había tenido el buen gesto de mediante el protocolo de Budapest entregar sus armas atómicas. Las armas atómicas de la Unión Soviética estaban básicamente en Rusia, en Kazajstán y en Ucrania. Pues Ucrania decidió devolverlas a Rusia para que solamente de lo que fue la Unión Soviética, 15 repúblicas, solamente una de ellas, Rusia, tuviera armas nucleares y así bajar el riesgo de una confrontación atómica devastadora. Ese país, que como te digo, hasta se desarmó de sus armas nucleares, fue atacado miserablemente por el presidente Vladimir Putin. Putin quiere evidentemente neutralizar, no solamente apoderarse del aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, empezando desde luego por la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol, sino que quiere además convertir a Ucrania en un país lo que fue Finlandia durante los años de la Guerra Fría. Están tratando de finlandizar Ucrania. Mucho se hablaba de la finlandización, de esa neutralización falsa en que Finlandia parecía neutral, estaba en realidad alineado con la Unión Soviética, aunque por supuesto jamás Finlandia cayó en el error de convertirse en una sociedad socialista. Quieren hacer lo mismo, quieren asegurarse que Ucrania no entre jamás a la Unión Europea, ni entre jamás en la Alianza Occidental, en la Alianza Militar Occidental, la OTAN. Ucrania, por supuesto, resiste valientemente. Europa le está apoyando, le apoyó los Estados Unidos durante todo el tiempo, especialmente durante la administración del presidente Joe Biden. Llegó Trump y por sus vinculaciones ideológicas con Putin, ambos son hombres líderes de la extrema derecha, nacionalista, xenófoba, militarista, los Estados Unidos dejaron de apoyar, pero Ucrania ha logrado desarrollar una industria militar significativa y con el apoyo resuelto de las democracias europeas, está resistiendo, pero es una guerra que durará y creo que el mundo va a tener que acostumbrarse a vivir con ese telón de fondo del conflicto armado en Europa Central, así como tendrá que acostumbrarse a que el señor Netanyahu siga metiéndole la mano como le dé la gana al mundo palestino y terminando con lo que la inmensa mayoría de los demócratas del mundo consideraban que era la única forma de resolver el conflicto milenario entre judíos y palestinos, que era la creación de dos estados que aprendan de alguna manera a vivir en paz. Jorge, ¿y la posición impredecible y como siempre acostumbra del señor Donald Trump frente a estos conflictos? Ese es el problema, que los Estados Unidos tienen al frente un hombre errático, un hombre que no, evidentemente, pues se mueve más por el hígado que la cabeza. La cabeza, pues no la tiene muy amoblada. Entonces, no tiene claro la geopolítica, las relaciones del poder mundial. Es un hombre de ímpetus y que cree que los aranceles bastan para lograrlo, porque ni siquiera conoce la historia y sabe lo que las guerras comerciales le han significado al mundo. Muchos desastres. Hace 100 años nomás los Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, aplicó también aranceles a diestra y siniestra y lo que logró es profundizar la gravedad de la depresión posterior a la Primera Guerra Mundial y a la epidemia de gripe española. Aparentemente, pues el señor Trump no tiene claras las cosas, por eso que te comentaba. En el 2018, durante su primer gobierno, denunció unilateralmente el Tratado de Viena que permitía que haya inspecciones internacionales sobre las plantas nucleares iraníes. Ahora regresa al poder y quiere reanudar las conversaciones que en Irán se iban a reanudar ayer en Omán para volver a un acuerdo nuclear con Irán. Israel se anticipa y ataca a Irán. ¿Qué va a hacer ahora Donald Trump? ¿Va a seguir apoyando al señor Netanyahu, dándole mano libre para que haga lo que quiera con Irán, como está haciendo lo que quiere con el pueblo palestino?
No lo sabemos. Va a seguir con esta guerra indiscriminada y bastante alborotada, bastante inconsistente de aranceles, que un día pone el 125%, al día siguiente lo baja a 10, lo vuelve a subir a 50, que lo hace incluso destruyendo las históricas alianzas defensivas occidentales. Nunca se sabe. Y ese es el problema de que una gran nación esté dirigida por un hombre turbulento, por un hombre errático en sus decisiones, por un hombre de quien no se sabe qué se puede esperar porque cambia de parecer todos los días. Ahora, no solo es la posición internacional, sino la interna, en donde él está generando problemas por las reacciones en el tema de los migrantes. Ya no solo es el estado de California, sino por otros estados que están reaccionando contra las políticas de Trump. Sí, porque Trump ha demostrado que ese intento por impedir que los Estados Unidos sigan siendo abrumados por una inmigración caótica, desordenada, incluso ilegal, esos esfuerzos los está llevando a extremos en los que denota autoritarismo. Los Estados Unidos, su primer valor, el que más defienden, el que más aman, el que ha sido la base de su prosperidad, ha sido la libertad. Y obviamente cuando hay el más mínimo indicio de que alguien, en este caso el presidente, nada menos que el presidente, quiere atentar contra la libertad y contra la organización constitucional norteamericana, contra sus valores, contra sus principios, contra su historia, los Estados Unidos reaccionan. Las marchas de estos días las llamaron No a los Reyes, No Kings, y evidentemente es una marcha contra el autoritarismo, es esos excesos de militarizar California sin que California se lo haya pedido ni que California necesite para mantener el orden que le envíe Marines. Creo yo que Trump insistirá en sus afanes autoritarios. Es un hombre que parece un líder del tercer mundo, parece un Daniel Ortega, un Evo Morales, un Maduro, un Rafael Correa cualquiera, que cree que tiene que tener todo el poder para él y ejercerlo a patadas si hace falta. Y Trump, pues, obviamente está violando normas de convivencia que han caracterizado la vida de los Estados Unidos desde la Constitución de 1787. Y entonces, obviamente, la gente se siente ultrajada. E incluso en estas manifestaciones hay gente que seguramente es cercana al Partido Republicano, al partido de Trump, pero que, habiendo incluso votado por Trump, siente que a Trump se está yendo la mano y que ese autoritarismo está afectando formas históricas de convivencia de los Estados Unidos. Todo eso hace que Trump eventualmente pueda tratar un momento de compensar su fragilidad política interna con alguna acción internacional heroica que una al país detrás de una acción militar triunfante. Hay ese riesgo. Por suerte, los Estados Unidos es un país fuertemente institucionalizado en que pues las instituciones son un freno para los alardes autoritarios de cualquier persona, en este caso de su mismísimo presidente. Claro, incluso ha ido atropellando, se vio cómo detuvo y sometió momentáneamente unos minutos incluso a un senador demócrata. Es decir, arbitrariamente se está actuando con las políticas de Trump. Sí, muy arbitrariamente. Pero, insisto, por suerte los Estados Unidos es un país que tiene una institucionalidad labrada muy minuciosamente, muy incluso diría amorosamente, porque los Estados Unidos, su primera referencia, antes que ellos dicen Dios, la Constitución, el dólar. La Constitución tiene un papel muy importante para su gente porque han tenido una Constitución, la de 1778. Y esa Constitución le han hecho las reformas que han sido necesarios, los adendums que han sido necesarios, pero han tenido una sola Constitución y que fue una Constitución hecha para ese país. No hecha para el momento, no hecha para los líderes de ese momento, que eran los padres fundadores de los Estados Unidos, sino una constitución pensada en un país en paz, en libertad, democrático, que viva por siempre.
esas normas y lo han logrado hacer. Han tenido dificultades, han tenido contratiempos. Los Estados Unidos ha estado en 2 guerras mundiales, en guerras localizadas como la de Corea en 1951, como la de Vietnam del 55 al 75, pero en la Guerra Fría, no obstante lo cual el orden constitucional se ha mantenido. Y si se ha mantenido en esas circunstancias extraordinariamente difíciles como son las guerras, imagínate cómo sienten ellos que no se puede dejar de mantener por la ambición o por los ímpetus, los arrebatos autoritarios de una persona, en este caso el presidente Donald Trump. Entonces yo creo que Trump está en ese forcejeo final. Lamentablemente el Partido Republicano perdió su dignidad, ya no es un partido de gobierno, un partido de centro derecha, un partido con los valores conservadores tradicionales, sino es un partido trumpista que sigue a un cacique como se sigue a los caciques latinoamericanos o asiáticos o africanos, y no como ocurre en el primer mundo, que se siguen ideas. Lamentablemente, con ese apoyo del Partido Republicano, Trump se siente con el ímpetu necesario para excederse, ir más allá de la Constitución, pero las instituciones lo frenan, y ahora le está frenando la gente en la calle, y no solo en el estado de California. Las manifestaciones de este fin de semana fueron en muchas ciudades y probablemente se multiplicarán aún más si Trump persiste en sus afanes autoritarios. Lo grave es que eso no ocurre en un país cualquiera, ocurre nada menos que en la primera potencia política y económica, tecnológica y cultural mundial, y que por lo tanto los estremecimientos internos se convierten en estremecimientos externos. El mundo entero se resfría, el mundo entero tose cuando los Estados Unidos se resfrían. Un gusto, como siempre, dialogar sobre temas internacionales con el periodista Jorge Ortiz García, que nos ilustra siempre. Jorge, un abrazo, muy amable. Igualmente, Miguel, un abrazo, buenos días. Muchas gracias. Antes de cerrar, tenemos una información sobre el tema petrolero. Luego vamos a poner información de Medio Oriente también. Ante la rotura de la tubería del sistema de oleoducto transecuatoriano, el SOTE, registrado en el kilómetro 86, sector El Reventador, Petroecuador anuncia que activó de manera inmediata su plan de contingencia. De manera preliminar se conoce que el hecho se produjo por un movimiento en masa. Se cerraron las válvulas y se suspendió el bombeo. Se movilizó personal técnico especializado al sitio del incidente, quienes ya se encuentran ejecutando labores de contención y de control. Adicionalmente, se desplaza maquinaria para reforzar las acciones en ese lugar. Información de Petroecuador, empresa pública. Vamos con la información de Medio Oriente. Luego vendrá el show de la papaya y les agradecemos por su permanente sintonía este lunes. Feliz inicio de semana a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. La información de Medio Oriente de France 24. Las autoridades iraníes han declarado haber detenido a decenas de personas sospechosas de sabotaje y espionaje vinculados a Israel. Además, el portavoz